Bienvenido a mi canal Historias de Horror, donde cada sombra, cada susurro y cada rincón oscuro cobra vida. Hoy te traigo una historia que te helará la sangre, un relato de misterio y terror que ocurre en la soledad de la costa, donde un viejo faro abandonado guarda secretos que nunca debieron ser revelados. Dame todo tu miedo. El viento golpeaba las paredes de madera del faro con fuerza, como si quisiera advertir a cualquiera que se acercara. La niebla era densa, casi sólida, envolviendo todo en un manto gris que absorbía la luz de la luna y las estrellas. Desde la distancia, el faro parecía un ojo gigante, abierto, vigilando la costa desierta. Nadie había osado acercarse en décadas, y las historias que circulaban sobre él eran susurros de miedo en los pueblos cercanos. Decían que en las noches sin luna se escuchaban voces y pasos en su interior, como si los antiguos guardianes del faro nunca lo hubieran abandonado. Aquella noche, una curiosidad irracional empujaba a alguien hacia la estructura oxidada y descuidada. Cada paso sobre la arena húmeda producía un eco apagado, mezclándose con el rugido distante de las olas. La madera crujía bajo sus pies, recordándole que cada lugar tiene memoria y que el faro no era la excepción. Las escaleras que llevaban a la linterna superior estaban cubiertas de polvo y telarañas. Los pasamanos parecían querer retenerlo, como si cada tramo subido requiriera un sacrificio invisible. Al llegar a la plataforma superior, la vista era más que inquietante. La costa se perdía en un horizonte gris, y la luz que alguna vez guió a los barcos desaparecidos ahora solo servía para reflejar la nada. Un silencio absoluto llenaba el aire, roto únicamente por el golpe constante de las olas contra las rocas. Y entonces un sonido diferente emergió, un susurro. No provenía del viento, ni de los barcos lejanos. Era algo más cercano, más íntimo. La voz parecía provenir de las paredes mismas del faro, pronunciando palabras que se desvanecían antes de ser comprendidas. Los viejos relatos hablaban de un faro que nunca fue solo un guía para los marineros. Se decía que en sus cimientos y habitaciones ocultas se realizaban rituales para atraer la buena fortuna, y que los antiguos guardianes, obsesionados por proteger sus secretos, habían pagado un precio inimaginable. Aquellos que osaban acercarse demasiado terminaban atrapados por la estructura, sus voces unidas al coro de susurros que ahora recorría cada pasillo. Mientras la curiosidad se mezclaba con un miedo creciente, un brillo tenue llamó la atención. Provenía de una puerta apenas entreabierta, que daba a una sala inferior. La luz, amarillenta y fluctuante, parecía moverse como si tuviera vida propia. Cada paso hacia ella se sentía pesado, como si la gravedad misma conspirara contra el intruso. Al abrir la puerta por completo, la sala reveló una serie de símbolos grabados en las paredes, manchas oscuras que no parecían solo moho, y un aroma metálico que llenaba el aire con la promesa de algo ominoso. Y entonces, justo cuando el corazón latía con fuerza, un golpe seco resonó detrás. Nadie visible, ninguna figura reconocible, pero la sensación de ser observado era tan intensa que la piel se erizó. La linterna del faro, aunque apagada, parecía proyectar sombras que se movían por su cuenta, como si quisieran comunicarse o advertir de algo que jamás debía ser descubierto. La tensión creció, mezclando curiosidad y terror, hasta que un nuevo susurro recorrió la sala, palabras incomprensibles, pero cargadas de una amenaza implícita. El viento volvió a aullar y las olas parecían responder, como si toda la costa conociera el secreto del faro. Cada sombra parecía moverse con intención, cada crujido contaba una historia que no debía ser escuchada. Y mientras la noche avanzaba, la sensación de que algo esperaba pacientemente en la oscuridad se hacía insoportable. El faro no estaba abandonado realmente. Nunca lo estuvo. El viento seguía golpeando las paredes del faro, pero ahora había algo diferente en el aire. Un silencio pesado se instaló, como si el propio edificio contuviera la respiración, aguardando un movimiento imprudente. La puerta entreabierta que había revelado símbolos extraños parecía vibrar con una energía invisible, y la luz amarillenta de la linterna danzaba de manera extraña, proyectando sombras que se retorcían como si tuvieran voluntad propia. Cada paso hacia la sala inferior era una prueba de resistencia. La madera crujía bajo los pies, y cada eco parecía multiplicarse, como si voces invisibles lo siguieran a cada instante. Las paredes, marcadas con símbolos antiguos y manchas oscuras, no solo contaban una historia, la gritaban, implorando que se retirara, advirtiendo que el faro había sido testigo de horrores inimaginables.
Y entonces, un olor más intenso a hierro y humedad invadió la sala, haciendo que el corazón se acelerara y que la piel se erizara. La linterna proyectaba un resplandor tenue hacia las escaleras, y en ese instante, la percepción de que algo lo observaba desde la oscuridad se volvió insoportable. No había figuras reconocibles, ningún rostro, solo sombras que parecían moverse con intención propia, avanzando y retrocediendo como si jugaran con el miedo del intruso. Una ráfaga de viento cerró la puerta tras él de golpe, dejando la sala en penumbras, con solo la luz fluctuante y los símbolos macabros iluminados parcialmente. Al recorrer con la mirada cada rincón, un detalle emergió. Marcas en el suelo, grabadas de manera precisa, como si hubieran sido hechas por alguien que conocía cada centímetro del lugar. La sensación de estar atrapado se intensificó. Cada sombra parecía moverse más rápido, más cerca, y el susurro que antes era distante, ahora retumbaba en los oídos como un lamento colectivo. No eran voces humanas. Era como si el faro mismo susurrara secretos prohibidos, historias de tormento y desapariciones que nunca deberían haber sido reveladas. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con un tono más intenso, como si respondieran a la presencia de quien se había atrevido a entrar. Las manchas oscuras parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose lentamente, formando patrones que retaban la comprensión. La sala, antes silenciosa, empezó a emitir un zumbido bajo y constante, que penetraba los huesos y aumentaba la sensación de urgencia. Cada intento de avanzar hacía que las sombras se retorcieran más, como si quisieran devorar todo rastro de vida que se atreviera a desafiar su dominio. De pronto, un sonido metálico resonó, una cadena que se arrastraba, lenta, deliberada, recorriendo el piso superior del faro. La luz de la linterna tembló y proyectó sombras que se alargaban hasta volverse imposibles, cubriendo paredes y techos con figuras abstractas, imposibles de descifrar. El miedo alcanzó un nuevo nivel cuando la temperatura descendió abruptamente, haciendo visible el aliento que salía con dificultad. El faro no solo estaba vivo, era consciente, y estaba jugando con quien osara desafiar su historia. Un estallido de luz surgió desde los símbolos en el suelo, revelando un patrón que formaba un mapa de la costa, con marcas que indicaban naufragios, cuerpos desaparecidos y estructuras que ya no existían. Cada marca era una historia de horror, un registro de aquellos que habían sido devorados por la oscuridad del faro. El zumbido se volvió un grito, un clamor imposible de ignorar, y por un instante la sala pareció girar sobre sí misma, haciendo que la gravedad se volviera relativa y la percepción de la realidad se distorsionara. De la nada, un sonido de agua corriendo llenó la habitación, aunque no había tuberías ni filtraciones. La niebla del exterior comenzó a colarse por las grietas, más densa, más fría, cubriendo todo en un manto que parecía tangible. Las sombras formaban figuras imposibles, avanzando y retrocediendo al compás de un ritmo que nadie podía seguir. Las paredes temblaban levemente y un aroma a salitre mezclado con óxido penetraba en cada rincón, haciendo que la experiencia se sintiera casi sobrenatural. Entre la niebla, algo se movió. No era una figura, no tenía rostro, pero el movimiento era demasiado deliberado para ser casual. Las sombras comenzaron a formar líneas y figuras abstractas que parecían guiar hacia un rincón oculto del faro. Allí, un hueco en la pared mostraba un pozo oscuro, profundo, del que emanaba un sonido similar al lamento de aguas embravecidas y a un susurro antiguo que decía: «Nunca debiste venir». La curiosidad y el terror se entrelazaban, arrastrando hacia lo desconocido. Cada paso hacia ese pozo era como atravesar capas de pesadilla. La luz de la linterna se hacía más débil, las sombras más densas y la niebla más opaca. Incluso el aire parecía más pesado, como si respirarlo requiriera un esfuerzo consciente. El faro, en su abandono, se revelaba como un ente antiguo, un guardián de secretos que jamás deberían haber sido descubiertos. El zumbido constante se transformó en un rugido,
y la sensación de estar atrapado en un espacio que se estiraba y encogía se volvió tangible. Finalmente, al asomarse al pozo, la vista parecía no tener fin. Solo obscuridad absoluta. Agua moviéndose con una luz propia que reflejaba símbolos imposibles en su superficie. Era como mirar el corazón del faro, un abismo donde el tiempo y la realidad se distorsionaban. La sala vibró una vez más y un último eco resonó, un susurro profundo y seco que recorría los muros. Todo lo que buscas aquí permanecerá para siempre. El viento rugió una última vez, las olas chocaron contra las rocas, y el faro quedó en silencio, esperando a la próxima alma que se atreviera a cruzar su umbral, mientras la niebla volvía a cubrir todo, como si nada hubiera ocurrido. Gracias por escuchar esta historia de horror. Si lograste llegar hasta aquí, deja tu comentario, suscríbete y comparte este miedo, porque en mi canal, cada sombra tiene algo que contar.